Hola, aquí estamos en un nuevo conversatorio de la Red Cultural, un poco con esta intención que tenemos de poder analizar la contingencia y lo que está viviendo Chile desde otros aspectos. Hoy día nos acompaña otro profesor de la Red Cultural, gran amigo, Ángel Soto, historiador, especialista en Latinoamérica y también en temas económicos, así que creo que va a ser tremendamente interesante tu aporte para poder mirar en una dimensión más macro lo que está pasándole a Chile y no solo a Chile. Muchas gracias, Magdalena. Siempre es un agrado estar aquí y muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Ángel, a ver, mirando desde Latinoamérica, es divertido que de alguna manera, bueno, Chile, más bien Ecuador partió con problemas primero, luego Chile y luego Colombia. ¿Hay una matriz común en esto que de alguna forma provocó levantamientos sociales Mm, espontáneos mm. en todo el continente americano al mismo tiempo? Mira, yo no sé, tiene algo de divertido, tiene algo de trágico, tiene algo de cíclico. Si uno quiere, yo no creo que la historia sea cíclica, ¿ah? Pero que la historia es tremendamente repetida y que al final nos pone en la circunstancia de que son los mismos problemas de siempre. La verdad que lo que estamos viendo hoy en día te demuestra que, aunque estemos ya, ¿no es cierto?, entrando a la segunda década del siglo XXI, bueno, uno estamos con los mismos problemas del siglo XX: pobreza, desarrollo, subdesarrollo, equidad, que, o sea, son los mismos temas, cuando por otro lado uno ve un mundo que está avanzando a paso agigantado. Entonces uno dice, bueno, tanto que se habla de globalización, globalización, bueno, Latinoamérica está en esto, o más bien estamos conectados al mundo. O sea, yo creo que hay un tema que quizás podríamos volver en un momento a conversar sobre eso. Y lo otro que a mí me pasa, desde que comenzaron estos estallidos sociales, bueno, es inevitable no recordar a García Márquez. Cuando a García Márquez le preguntaban, ¿no es cierto?, ¿cómo usted puede escribir todas estas historias, todas estas fantasías, con sus 100 años de soledad, ¿no es cierto?, el amor en los tiempos del cólera, estas cosas que nos encantan? Y la verdad que García Márquez decía, mire, yo no he escrito nada que no haya visto con mis propios ojos, que no haya escuchado con mis propios oídos, que no haya saboreado, yo mismo, que no lo haya olfateado, sí, porque en América Latina la realidad supera la ficción. Sí. Cuando esa frase yo creo que te prueba efectivamente lo que está pasando. O sea, hay gente que dice que nadie había estimado lo que podía pasar. Yo ahí tengo mis dudas si nadie no había pensado lo que podía pasar en América Latina. Quizás no con los grados de violencia que estamos Mm, viendo ahora. mm. Pensábamos que a lo mejor esos niveles de violencia estaban fuera o estaban superados, pero elementos de descontento, depresiones, de ciudadanos empoderados, etcétera, etcétera, venían desde el lado. Uno mira los análisis académicos desde hace rato que venían planteándose. Y bueno, como tantas veces hemos conversado nosotros en otras oportunidades, a veces el mundo académico no se le considera mucho en estas discusiones, pero bueno, ese es un tema quizás para otra conversación. Entonces, bueno, dicho eso, creo que lo que está pasando en América Latina tiene causas distintas. Yo creo que no está en la misma línea causal lo que ocurre quizás en un Ecuador, con lo que ocurre en Bolivia, o lo que ocurrió en Bolivia, con lo que Mm. está pasando en Chile, con lo que tal vez podría eventualmente comenzar a pasar en Uruguay. Ojo con Uruguay, Colombia también. lo que está pasando en Colombia. O sea, lo que los une ciertamente es que los ciudadanos salieron a la calle, se están manifestando y se están manifestando con alta violencia. Mm. Yo creo que eso lo une. Pero cuando uno empieza a mirar causas, son bastante distintas. Porque yo pensaba, mira, para una comparación, Ecuador-Chile. Entre el año 1981 y 1986, Chile y Ecuador tenían más o menos un per cápita similar. Mm. Estaban en torno a los 3.600, $3.700 per cápita, de igual poder de paridad de compra. Bueno, mira hoy dónde está Ecuador y dónde está Chile. Hoy día creo que Ecuador bordea los 11.000 y nosotros, dependiendo de la cifra, pero estamos de los 25.000 para arriba. Entonces, claro, tú dices, es cierto que Ecuador tiene un Gini mejor que el nuestro. Bueno, pero
ahí entramos otra vez en la clásica discusión, ¿no es ¿Qué es cierto? más Hasta dónde es importante, bajar la pobreza claro, o el o la crecimiento. brecha? Entonces, ahí hay un tema que yo creo que uno podría empezar, o sea, ver causales distintas y dónde están los puntos comunes. ¿Y qué causales? A ver, una cosa es la causa distinta, que es re importante analizarlo, y en ese sentido podríamos decir tal vez que nuestro movimiento es un movimiento que ya no lo digo yo, varios lo han planteado, que tiene que ver con una fase dentro de un mundo que ya es abundante y que considera la abundancia como algo establecido y perpetuo. Eso no quiere decir que no hay gente que no llegue a fin de mes y que tiene problemas económicos y que estén comprimidos, pero incluso ellos han tenido un acceso a bienes y a servicios, y a, digamos, podríamos decir, estudio, educación, que si uno lo mira y compara con las generaciones hacia atrás, no hay parangón posible. Entonces, nosotros hablaríamos de la abundancia y los otros hablarían desde a lo mejor una fase que nosotros vivimos previo a los 90. Yo creo efectivamente, a ver, en estos días hemos escuchado mucho a los prisioneros, a mí me encantan los prisioneros, ¿cierto? Como ochentero no podría estar ajeno a los prisioneros, y me encanta el Pateando Piedra, y me encanta la voz de los 80, pero también los prisioneros tenían otra canción que a veces se olvida, tienen una canción que dice quieren dinero, y mucho de lo que uno está viendo ahora, y es legítimo. Es Está perfectamente, perfecto, es sí. perfectamente legítimo. O sea, Entonces, no hay nadie que no esté bien y que quiera estar mejor, y no hay nadie que esté mal y que quiera estar bien. O sea, todos queremos estar mejor. correcto, o sea, uno ve, claro, sí, yo soy un convencido que si uno hiciera un perfil de los que están ahí en las marchas, seguramente todos deben estar con un celular muy bueno, buscando la conexión Wi-Fi, tal vez, ¿no es cierto?, convocando a la marcha desde algún centro comercial ocupando el Wi-Fi, o sea, están esos accesos que están muy bien, ¿ah? Pero entonces, claro, pero quieren dinero, quieren avanzar hacia eso. En cambio, otro proceso, por ejemplo, como el de Ecuador, para seguir con lo que estábamos conversando, bueno, es acceder a esos bienestares que nosotros tenemos. Por ejemplo, Perú, uno ve hoy día, ¿no es cierto?, un Perú que desde el último tiempo ha ido para arriba, quizá en el último tiempo un poquito menos, pero Perú ha ido en una fase ascendente muy atractiva en el último tiempo, al igual que Colombia. Bueno, si uno tiene la oportunidad de ir a Perú, a Colombia, es Chile de los años 90. Es el Chile de los años 90. Tú lo ves, ¿no es cierto? Efectivamente, todavía muy concentrado en las capitales, Lima especialmente, y hacia afuera de Lima uno ve, bueno, aquí esto no está funcionando, pero es ese Chile de los años 90 que va para arriba, que va avanzando, ¿no es cierto?, a toda máquina. Entonces, por eso yo creo que hay que poner las demandas en distintos niveles, ¿ah? Y las causas también. O sea, en Ecuador esto estalla fundamentalmente por los compromisos que tuvo que tomar, ¿no es cierto?, el gobierno de Ecuador, del presidente Moreno, con el Fondo Monetario Internacional, que le significó hacer ciertos recortes en el gasto público, 20% de los sueldos, que los funcionarios públicos tengan, que den un día de su trabajo al Estado, y la eliminación, básicamente la eliminación del subsidio a los combustibles, que significó un aumento inmediato del combustible de casi el 120%. O sea, entonces son causales distintas a las que hay. O en el caso de Colombia, sí, el antecedente anterior a las protestas está, ¿no es cierto?, en hasta dónde o no está funcionando el proceso de paz tan cuestionado que ha habido en Colombia. Entonces son, creo yo, escenarios distintos que vuelven, sí, a confluir en el empoderamiento ciudadano, en las conexiones, en que ven los reflejos, que lo que está pasando, y ahí sí que hay un efecto, creo yo, de difusión, que miramos cómo el otro reacciona. Lo mismo que nos pasa cuando uno miramos, ¿no es cierto?, hace un año veíamos a los chalecos amarillos en Francia. Bueno, muchos opinamos, decíamos, oye, más tarde, más temprano, vamos a tener chalecos amarillos en nuestros países. Sí, claro. Las causas de los chalecos amarillos son distintas a las nuestras, pero esto comienza a mirarse las manifestaciones, la espontaneidad, cómo se están moviendo. Ahora, hay una cosa que, independiente que los orígenes de cada uno, chalecos amarillos, si uno piensa en Europa, y los movimientos sociales en Europa tienen obviamente una connotación diferente, y llevado a Latinoamérica ya vemos que también cada uno tiene un origen distinto, pero hay ciertos patrones comunes, y además hay ciertos
grupos minoritarios que estaban bastante marginados desde hace algún tiempo, sobre todo entrado el siglo XX tardío, y que han aprovechado los distintos movimientos sociales que tienen orígenes distintos y se han filtrado en todas partes haciendo que haya un denominador común, y yo diría que a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, y que de alguna manera es bien divertido, porque yo acababa de escribir hace poco para la revista Red Cultural un artículo que se llamaba 1919, a 100 años de la marea roja sobre Europa, y que de alguna manera te hace recordar a esos octubres, de alguna manera el octubre alemán, el Bienio Rosso en Italia, el movimiento de Belacún, pero que incluso llega a Latinoamérica y que se expresa en México y que, sin ir más lejos, termina estableciendo los estatutos del Partido Comunista incluso en Chile. Entonces ese movimiento que parte en Europa barre todo. Y a mí me da la impresión, y un poco viendo lo que pasa, es que es como hay una nueva marea, que otra vez, no necesariamente la gente que marcha tiene esas intenciones, pero siempre están los ideólogos políticos que se aprovechan de las cosas para llevar sus intenciones. ¿Estoy equivocado o no? No, yo creo que está perfecta en tu análisis y efectivamente te muestra la complejidad de los procesos históricos. Las cosas son mucho más complejas a veces en estos procesos, todo en toda América Latina, ¿cierto? Hay mucha espontaneidad, pero también hay preparación. Ahí esto ha quedado también en evidencia. Uno ve, ¿no es cierto?, hoy día que ciertos grupos se han adjudicado, ¿no es cierto?, la autoría de lo que está pasando en América Latina. Eso ya está claro, Foro Sao Paulo, algunas personas en Chile dicen, miren, no, ¿cierto?, estamos perfectamente coordinados. Hay harto de eso y están coordinados. El mismo presidente Maduro también se anduvo atribuyendo que había comenzado a funcionar su plan. Bien, pero por otro lado también uno ve que hay espontaneidad. O sea, no podemos desconocer que hay espontaneidad. Entonces, son las complejidades. A veces cuando la gente mira la historia desde afuera, cree que hay mucha conjura. Yo creo que es una mezcla de ideas. Entonces, yo creo y se aprovechan de las circunstancias. Pero por otro lado, tú apuntas a una cosa que siempre estamos al debe, y especialmente los historiadores, cuando abordamos América Latina. Y creemos que América Latina existe en sí misma. Es bien interesante, porque si tú tomas cualquier libro de historia de América Latina, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Te vas a encontrar con una suma de historias locales que se compilan en un libro que dice Historia de América Latina. Tú compras el libro de América Latina y te hacen una introducción general, ¿vale? Y luego Argentina, Chile, México, bla, bla. Pero no tienen esa mirada de conjunto que uno encuentra, por ejemplo, en la historia europea. ¿A dónde voy? Que pareciera ser que América Latina va por otro canal cuando América Latina está conectada al mundo. Necesariamente estamos conectados. Y somos relevantes en el mundo, no somos tan insignificantes. Y todos los procesos históricos te lo han planteado. Y los franceses en esto siempre nos marcan la pauta. Coincidencia, no sé, pero yo he visto la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, 1789. Los franceses inician su proceso revolucionario y mira tú cómo eso impacta en los procesos de independencia de América Latina. Después, mediados del siglo XIX, los 1848. 1848, los franceses otra vez se enojan. A mí me encantan los franceses porque cuando los franceses son un pueblo maravilloso, me encanta, tengo grandes amigos, pero cuando son muy pacíficos, muy cultos, pero cuando se enojan, se enojan. Sí, lo tengo clarísimo, son revolucionarios. Bueno, mira tú, vamos al 1848, y ahí tienen. 1851. 1851, revoluciones. A quienes nos están escuchando, los invito a que vean Los Miserables, por ejemplo, que sí, queda claro. Justo nos ayuda ahí. ¿Y cuál sería nuestro equivalente de 1870? Pero mira, para terminarte sí. La idea, para continuar, dijimos la Revolución Francesa, sí. ¿No es cierto? Dijimos el 1848. Y después saltemos a una época más contemporánea, el 1968, con todos los procesos, ¿no es cierto?, en Francia nuevamente. Sí, claro. La imaginación al poder, que estallan en la 68, 69. Son otras realidades. Sí. La Francia, los movimientos franceses del año 68 son distintos a los 68 nuestros. Estamos completamente de acuerdo. Pero otra vez tienen ese efecto. Pero tienen algunas cosas en común, bien interesante. El 68
francés con el 68 nuestro, que podríamos decir que tiene un componente muy profundo de la izquierda más extrema que penetra, porque el 68 en Francia termina reivindicando incluso la Commune de 1870, es decir, se autodefine marxista abiertamente, y es más, Marx es lo que aparece en las universidades y Jean-Paul Sartre estaba absolutamente en esa misma línea. Y si uno mira el movimiento universitario aquí, también tiene ese componente que de alguna manera esa radicalización de finales de los 60 que va a llevar a Chile a los 70 Claro. a las condiciones Y que tienen otro va a llegar. componente más que yo completamente acuerdo. Tiene otro componente que son discusiones de élites, y son universidades elitistas. Absolutamente. O sea, en Francia o en Chile el 68. Entonces, ahí sí que hay una diferencia tremenda con lo que ha pasado en el último tiempo, ¿no es cierto? Es innegable que en Chile, ¿no es cierto?, muchos de los que están, por lo tanto, son gente que ha tenido la oportunidad por primera vez de asistir a la universidad. Entonces, otra vez para hacer la síntesis, 1789, 1848, 1968, 2018. Yo no creo en estos determinismos numéricos, pero más o menos Pero sí que te hacen sentido de a lo que te decía. Otra vez, tenemos que ser capaces de entender los procesos históricos en estos contextos globales, lo que está pasando. Y siempre, no solamente ahora, no solamente por el acceso que nos dan los medios de comunicación, que aquí podemos, ¿no es cierto?, estar conectados y sabemos lo que está pasando en cualquier momento, sino que siempre hemos estado conectados, que la información llega más tarde, más temprano, pero estamos conectados. Llega. Entonces hay que entenderlo de esa manera. ¿Cuántas veces uno ha estudiado, hay artículos fantásticos que uno lee sobre cuál fue la influencia de las ideas de la Ilustración en los procesos de independencia? Llegaron con años de atraso, ok, pero llegaron. Bueno, hoy día llegan instantáneamente. Entonces, yo creo que hay que empezar a mirar a América Latina en estos contextos más globales con sus particularidades. Sí, claro. Y con las identidades propias también de cada uno de los países latinoamericanos. A mí me encanta citar mucho, tú sabes, a Octavio Paz, porque Octavio Paz dice, mire, preguntarse por lo latinoamericano, por la identidad de América Latina, no tiene mucho sentido porque las tiene todas. Otros dicen que América Latina es una unidad en la diversidad. Ok, incluso algunos dicen que no nos podemos poner ni siquiera de acuerdo en el nombre. Latinoamérica, Iberoamérica, Indoamérica, Hispanoamérica. Entonces, ok, entonces en este contexto global, en estos ámbitos, pero manteniendo otra vez las identidades de cada uno, la identidad ecuatoriana o el caso boliviano. El tema, ¿no es cierto?, esto que irrumpe, ¿no es cierto?, que fuerzan esta renuncia del presidente Morales, ahí está, ¿no es cierto?, ese poder que tiene, ¿no es cierto?, el movimiento indígena en Bolivia, que otros países, los del Mercosur Sur, no tenemos esos contextos. Entonces, esa es la complejidad, yo creo que uno debiera tener al momento de hacer el análisis de presente en la larga duración. Lo pasado, lo presente, pero también pensando en lo futuro. Bueno, en ese punto, pensando en el pasado, presente, porque creo que la historia es fundamental para saber quién uno es, y por lo tanto, tanto en el marco de Latinoamérica como en el marco nacional de cada uno de los países. Pero también es esencial poder proyectarse hacia el futuro, y tú partiste diciendo que muchos decían que no proyectaban esto, pero que en realidad nosotros desde la academia muchos veíamos ciertas cosas. Pero cuando miramos el futuro, Latinoamérica no está mirando el futuro, y de alguna manera se ve un futuro bastante incierto y bastante complejo, sobre todo pensando que hoy día tenemos en primera línea los movimientos sociales. ¿Cómo va a ser el futuro en la primera línea cuando uno mira y sabe que la automatización va a eliminar una cantidad de trabajos que hoy existen y que hoy estamos preocupados porque por necesidades de la empresa, en el contexto de la crisis, están quedando cesantes? Pero cuando ya no sea la necesidad de la empresa, sino que cambió el mundo, y no fuimos capaces de ver eso, ¿cómo van a ser los movimientos sociales? Bueno, es que a mí eso me tiene sumamente preocupado, de verdad. O sea, lo digo sinceramente. O sea, a mí me preocupa, como uno hace clases en la universidad, si estamos formando para adelante o estamos dando respuesta a preguntas de pasado. A veces uno pasa, ¿no es cierto?, cuando le preguntan, bueno, ¿y qué carrera quiero estudiar? A veces son reacciones de
hay una demanda por carreras más bien de pasado, que en el pasado han sido exitosas. Pero usted tiene que pensar que usted va a egresar de la universidad en 6, 7, 5 años más, cuando lo más probable que usted va a trabajar en una carrera, en algo que ni siquiera todavía se ha inventado. Ese es el futuro al que está hablando. Entonces, Bueno, una cosa bien interesante, sobre todo viendo hoy día, y si después lo proyectamos al futuro, puede ser más interesante hacerle el análisis, pero hoy día han quedado más de 100.000 personas sin empleo. Sin embargo, las aplicaciones, o más bien gente que quiere trabajar en estas aplicaciones que han surgido de alguna forma desde que tenemos celular, en el fondo estas aplicaciones móviles, ha subido un 20% en este último tiempo. Y por lo tanto, todos los que querían legislar en contra de Uber, en contra de alguna manera Rappi, hoy día Uber, Rappi, Corner Shop, se han convertido en una alternativa a gente que queda cesante. Algunos decían hoy día, venía escuchando, hablando de eso, por eso lo tengo en la retina, venían hablando de que, claro, es una precarización del empleo, pero la pregunta es, en un mundo que va a eliminar la cantidad de empleos a futuro, que son, incluso no los tenemos en la retina ni en la cabeza, pero son muchísimos, de alguna manera vamos a pasar a ser como microempresarios cada uno, y por lo tanto, en un mundo que va a aumentar las responsabilidades individuales al futuro, ¿tiene algún sentido que estemos discutiendo si queremos más Estado o más mercado? O más bien vamos a tener que tener mejor mercado, mejor Estado y además más responsabilidad y más disciplina individual para poder enfrentar ese mundo que de alguna manera cada uno va a ser empresario, porque los que somos empresarios, es más, yo me autoimpongo religiosamente, pero efectivamente yo no tengo ni vacaciones pagadas, ni 40 horas, ni ninguna cosa, eso no existe. bueno, es que ese es el punto. Efectivamente, en la discusión, al menos yo observo eso, que estamos empantanados en discutir 40, 44, 45 horas. Ok. Bueno, cuando otra vez la realidad hace que toda esta retórica a veces de discusión se derrumba por sola, se cae solo. Es cuando uno piensa, Uber, hace un par de meses atrás, todo Uber. ¿Quién cuestiona el día Uber? Sí, pero en el movimiento social Se lo ahora cuestiona, volvió claro. a Pero, entonces, cuestionarse. pero te fijas realmente, Cornet, y por el mismo tiempo, y sin ningún tipo de compromiso con las marcas que hemos mencionado, pues entonces esa es una realidad que se va imponiendo en el día a día Sí. y que al final del día te está mejorando la calidad de vida. Si eso es lo que tenemos que plantearnos. supuesto. Cuando a veces nos preguntamos los temas de los indicadores, ¿no es cierto? El PIB y todas estas cosas que son importantes, pero al final, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de personas más que capital humano. Personas, ¿no es Sí. cierto?, que queremos que tengan calidad de vida. Yo hasta ahora no he escuchado a alguien que diga que todas estas aplicaciones o esta modernidad no le ha mejorado la calidad de vida. O le ha mejorado la calidad de vida para tener ingresos extra o para hacerse un ingreso, o por último para disfrutar más de tiempo libre para hacer lo que a uno le dé la gana. Entonces, otra vez, uno mira, ¿no es cierto?, discusiones respecto, por ejemplo, de los sistemas de pensiones, de jubilaciones. Oye, discutan lo que quieran, pero aquí hay un tema de número. Si la base demográfica no nos va a dar para sustentar sistemas de reparto como se sustentaban antes. Claro, Mejoremos que las personas que no tengan acceso puedan imponer, mejoremos que los empleadores cumplan las cotizaciones, que cuando usted se queda sin empleo no se produzcan las lagunas, pero es otra discusión y no esta discusión tan ideológica que tú muy bien me planteas de Estado-mercado. No, si no es Estado-mercado, es mejor Estado, mejor mercado. El Estado con el mercado pueden irse complementando. Si los Estados, y lo hemos visto, el Estado puede abrir la economía y el Estado puede cerrar la economía. El Estado puede velar por una libre competencia, el Estado puede hacerse eso. El clásico ejemplo que uno tantas veces citaba, ¿no es cierto?, el de las colusiones de la farmacia, Sí, claro. el colusión del papel higiénico. Bueno, eso es un problema de exceso de competencia o de falta de competencia. Es evidente que es un problema de falta de competencia. ¿Dónde está un Estado que me vele por la libre competencia y vele porque los consumidores no nos veamos abusados? Pero eso no es una discusión de más Estado o menos Estado, te fijas, es de cómo hago más eficiente. Yo quiero un Estado
que vaya más al gimnasio, con más músculo, no con tanta grasa. No con tanta grasa. Ese es el ejemplo. Entonces, pero vuelta, mirar hacia futuro. O sea, ese es el tema. Y en ese Sí. futuro, yo lamento, en el mediano, corto plazo, yo estoy muy preocupado por el continente. Las proyecciones que se hacen hacia el 2030, hoy día la pobreza en América Latina está en torno entre el 30 y el 28%, más o menos. Esa es la pobreza. Al 2030 se estima que va a bajar al 25, 26, 4. Es tremendo, el 4 puntos, mucha gente. Hoy día, ¿cuánta gente tenemos? 180 millones de pobres. Es dramático porque uno sabe que para bajar en un punto la pobreza, los países tienen que crecer al 4%. Al 4%. ¿Cuántas son las tasas de crecimiento que tiene América Latina? Agrégale eso, agrega unas discusiones de pasado, entonces agrega a una discusión de qué tipo, se habla mucho de la educación gratuita, de calidad, ok, pero no, ¿qué tipo de educación? ¿Qué es lo que estamos buscando? O sea, seguimos con unos ciertos prejuicios, ¿no es cierto?, de una educación decimonónica casi, en donde todos tienen que ir a la universidad y todo esto. Y la demanda por gente técnica. ¿Cuántas carreras técnicas hay que son mucho más rentables que muchas carreras universitarias? Pero estamos ahí determinados por sesgos sociales, prejuicios y cosas. Entonces, Pero también hay otra cosa, porque ahí podemos entrar, es un tema que yo he trabajado muchísimo con respecto a los sistemas, en el fondo de educación, el sistema escolar. Pero es muy difícil que nosotros convenzcamos a la gente de que lo técnico es valioso, cuando en nuestro sistema, que ya es decimonónico, podríamos decir, escolar, nosotros en el preescolar los hacemos vibrar y los hacemos jugar, y los hacemos moverse, el cuerpo tiene importancia. Pero cuando entran a primero básico, educamos cerebro y por lo tanto eliminamos los cuerpos y cuando tú los has convencido desde primero básico que lo más importante es el cerebro y no el cuerpo, nadie quiere hacer algo manual. Nadie considera que lo manual tiene una verdadera importancia. Todos consideran que el éxito se mide por llegar a la universidad. Entonces, la universidad, los universitarios, ser universitario pasa a ser como, bueno, algo deseado. En el contexto que hoy día estamos viendo, además, es como un cartel, lo logré. lo logré, pero además es divertido porque después de que lo logré y que tanto me costó, hoy día es difícil encontrar estudiantes porque estudiantes hay en algunas instituciones hoy, pero en la mayoría uno encuentra parados. Y por lo tanto, ir a la universidad para parar. Y que otra vez, te fijas en eso que estamos hablando del futuro, tú te puedes encontrar también, ¿no es cierto?, con una masa de cesantes ilustrados, frustrados además, con rabia acumulada. Sí. Entonces, bueno, entonces ahí ese es un punto, pero el otro punto es que hoy día con la politización que están dentro de las universidades y además con la falta de aceptación a opiniones distintas dentro de las universidades y falta de pensamiento crítico, porque de alguna manera hay un discurso políticamente correcto que es el único aceptado, y por eso no hay pensamiento crítico, porque nadie está enfrentado a una idea, porque todo es violenta. Entonces, de alguna manera, esa nueva generación, que no es solo, eso no es solo Latinoamérica, esto es a nivel mundial, que de alguna manera pone la política en primera línea y decide parar, y paran, y paran, y paran, y paran, y paran, y por lo tanto no estudian. Ni siquiera podemos decir que es una gran masa ilustrado, es una masa que pasó por la universidad, pero no tengo certeza que estén ilustrados. Y lo que sí tengo certeza es que no son capaces de enfrentarse a las ideas del otro, que es distinto, y aceptarlas y entender. Es más, como no son capaces de enfrentarse a las ideas de los otros, son incapaces de enfrentarse a los otros. Claro. Y por lo tanto son incapaces de construir sociedad, porque la sociedad se construye en base a que somos todos distintos, personas únicas y irrepetibles, y que en nuestras diferencias podemos llegar a algo común. Pero ¿cómo vas a encontrar lo común si no eres capaz de aceptar la diferencia? Bueno, eso te está llevando que otra vez, pues, pareciera ser que en América Latina estamos empantanados en una discusión, porque esto que estamos hablando, me imagino yo, no sé, que alguien, no sé, mi papá que estoy viendo diría, pues esto yo lo escuché en los años 60, tal vez, con dos diferencias al menos. Una es que al menos en ese momento se discutía apasionadamente, ideológicamente, pero con un poquito más de contenido, porque tenía más contenido. Uno, y hoy día tiene más dispositivos electrónicos. Pero eso que tú me estás diciendo de ese enfrentamiento, esa polarización, eso y lo otro, las discusiones de pasado, estamos empantanados.
¿Dónde estamos pensando ese futuro para América Latina? Los problemas demográficos que se nos vienen a América Latina. Terrible. En 10 años más, si esto no estamos hablando de un futuro que quizás nosotros, ¿no es cierto?, lo vamos a ver, pero las batallas por la población, hoy día estamos con problemas de migración y estamos políticas migrantes. Pero ¿qué va a pasar cuando en un par de años más tengamos que disputar la población? Chile con Argentina, con Perú y con Alemania tal vez. Esos son los problemas que se nos van a venir. Estamos discutiendo esos temas en la región. Se habla mucho de innovación, emprendimiento en nuestras regiones. ¿Qué tipo de innovación? ¿Qué tipo de emprendimiento estamos haciendo? A mí me encanta, nos hemos llenado, ¿no es cierto?, de servicios geniales, exquisitos todos, pero y valor agregado de verdad en la región. No estamos No. no estamos en esa discusión y aquí a uno le están soplando aquí en el oído, o sea, mira para el lado y te pasaron. Sí. O sea, las disrupciones, entonces a mí me preocupa Puede, en estos contextos, te fijas que seguimos empantanados en eso, que bien, estas son coyunturas que nos obligan a repensar, ¿no? Buscando esos lugares sí, comunes en sí, sí. América Latina, pero igual la respuesta de los políticos, de los líderes, siguen siendo los mismos líderes. Eso sí es común en toda América Latina, ¿te fijas? O sea, siguen siendo los mismos líderes. En Uruguay acaba de ganar la elección presidencial el hijo de la calle. En Argentina acaba de asumir, ¿no es cierto?, Fernández, en Chile, bueno, hemos visto. O sea, estas familias políticas, en eso no Bueno, hemos por eso, reaccionado. Los partidos políticos pero ahí que viene una están... oportunidad. Hay dos oportunidades que veo en base a lo que me estás diciendo. No se me habían ocurrido antes, pero lo encuentro bien decidido. A ver, las crisis son terribles porque te rompen en lo que tú estabas acostumbrado, la gente se acomoda y uno a veces se acomoda demasiado, y es más, uno empieza a repetir una dinámica que pasa a ser una rutina. Las crisis lo que hacen es tambalearte y por lo tanto tener que reacomodarte o tener que buscar cosas nuevas allí son oportunidades. Y sin duda, muchas veces uno está tranquilo en una posición y no quiere eso, pero siempre dicen que las crisis son oportunidades, y lo son. Ahora, en nuestra crisis, si nosotros sobrevivimos al drama que tenemos frente al futuro, que es la incertidumbre constitucional, que va a poner a la economía en un peligro, digamos, a un futuro sin crecimiento, digamos, inmediato, hasta que tengamos las reglas claras, porque la economía funciona con las certezas, o más bien con la incertidumbre, y por lo tanto, como no hay certeza, va a tener esa complejidad. Pero una vez que superemos eso, pongámonos que ya tenemos el camino claro, van a surgir algunas cosas que ya se están viendo que están cambiando. Por ejemplo, una política que debiera ir pro pyme, porque las pymes están muy complicadas, ser emprendedor en este país es muy difícil. Y básicamente la mayoría de los que quieren emprender mueren en el intento. Y los que emprenden sufren con sangre, sudor y lágrima la vida y antes de ver ningún peso. Y por lo tanto la mayoría de los empresarios, que siempre hablan de los empresarios, tienen una historia de emprendimiento que les costó, muchos sí. Y probablemente de esta crisis va a salir una serie de cosas, desde ya que les paguen a 30 días, cosas que son bien importantes, que son en lo inmediato para que puedan pagar los sueldos, pero eso podría quedar en forma permanente. Pero además a lo mejor el Estado puede terminar favoreciendo a las pequeñas pymes, porque las pequeñas pymes tienen que pagar el IVA igual que el resto. Y los que son emprendedores solo entienden lo que es el día de pago de IVA, que es terrible, ¿ya? Entonces, una cierta cantidad de facturación. Entonces, a lo mejor todas esas cosas que van a ser pro pyme podrían abrir a esos emprendimientos futuros que necesitamos, pero que muchos no se atreven porque es difícil. Por otro lado, la crisis, otra vez, hace que muchas personas que no estaban dispuestas, y tú hablas de esta misma casta política en Latinoamérica, no estaban dispuestas a la política, pero la política es ruda y es dura. Y yo siempre he sido una convencida, yo siempre critico mucho a la política y soy una convencida que las buenas personas mueren en la política y que los políticos tienen que estar dispuestos a dejar de lado sus propias convicciones para poder ser buenos políticos. Pero creo que en este contexto buenas personas van a estar dispuestas a ir a la política. Por lo tanto, tengo una fe profunda de que si lo hacemos bien en esta primera etapa, en 10 años más podemos tener un mejor país. 10 años más, no idea, porque el retroceso económico va a ser
muy duro. O sea, si el que cree que hoy día está duro, no va a estar duro ahora, va a estar muy duro. Y los que querían estar mejor ahora de forma inmediata, no van a estar mejor ni en lo inmediato ni en el mediano, sino en el largo. Y no van a ser ellos, van a ser sus hijos. Pero ¿estoy en lo cierto? Un poco, A mí me ¿ves algo encanta, así? a mí me encanta tomarme, y voy a tratar de tomarme tu optimismo, ¿ah? Pero yo soy un poco más pesimista. O sea, me encanta y voy a tratar de contagiarme de ese optimista y tiene muchos puntos a favor. O sea, todo depende, Es que todo efectivamente, depende como de lo que uno. O hagamos. sea, Sí. Chile te muestra que en una generación y en menos de una generación usted puede transformar el país. O sea, el Chile que teníamos en 1974, 73, 74, a partir del 75 cambia y tú ya cambias, viste la transformación en 10 años y un país completamente distinto. Sí. Vamos a ver qué es lo que va a pasar acá, porque tú planteas, efectivamente, estamos, ¿no es cierto?, en un proceso donde va a terminar con una constituyente y nos van a cambiar el país, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, pero, no sé, yo lo que veo es que, otra vez, son distintos tiempos, pero son los mismos casi elementos permanentes en América Latina. Tú decías una cosa, toda la razón, si en Chile es complicado ser emprendedor, imagínate lo que significa ser emprendedor en Bolivia, lo que significa ser emprendedor en Ecuador, lo que significa tratar de levantar una pyme en estos temas. Entonces, cuando no solamente ellos, por ejemplo, países como Perú, que lo han avanzado harto y que han trabajado esto, no solamente tienen que luchar por bajar los costos de lo que significa, ¿no es cierto?, abrir una empresa, ¿no es cierto?, sino que también tienen que luchar con temas de propiedad, tienen que ir con temas de microfinanza, etcétera, etcétera. Entonces, en ese escenario uno dice, otra vez, América Latina. Y lo otro, al final, ¿qué pasa? Yo le tengo un cierto temor a que la reacción que vaya a ocurrir es que las economías van a tender a cerrarse. Y al tender a cerrarse, evidentemente, ¿no es cierto?, va esto ir a la baja y otra vez los más perjudicados en eso van a ser siempre estos primeros, porque al final uno, el consumidor, nosotros, buscamos el precio que más bajo. O sea, yo siempre digo, a mí me encanta consumir mermeladas caseras, me encanta. ¿A quién no? Y las prefiero y cuando puedo, pero afortunadamente puedo tomar la decisión si comprar una mermelada casera, de no sé qué, en tal parte, todas las características buenas y sanas que tienen, versus una elaborada. Afortunadamente yo puedo hacer esa elección, pero hay sectores que no pueden hacer No. esa elección. En los entornos, a lo mejor todos vamos a tender a buscar, sigo con el ejemplo, la mermelada más barata nomás. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa que si realmente hay una voluntad y una predisposición a tomar estos caminos, hay voluntades políticas. Porque tú me señalas, sí, o sea, efectivamente yo creo que estas situaciones de crisis hace que emerjan nuevos liderazgos. Tienen, sí. Tienen que emerger nuevos liderazgos. Pero también va a ser complejo porque no quiero llamar a que la política sea una industria, pero esto es una cosa que va a la baja. O sea, ¿quién quiere meterse No, por eso. en este Además, terreno? ¿quién quiere ¿Ah? quemarse en este ¿Quién contexto? quiere quemarse? ¿Quién quiere meterse en este mundo tan desacreditado, donde los partidos políticos van completamente a la baja? Sí. Y la alternativa tú podrías decir, bueno, y no puedo yo desde mi otro lugar, desde otro sitial, aportar mucho más directamente, hacer el cambio tal vez que puedo hacer. Son disyuntivas que uno Sí, se sí. va a poder encontrar. Te insisto, yo me voy a tratar de contagiar de ese optimismo, pero yo creo que se nos vienen 10, 15 años con toda tranquilidad en América Latina de otra vez, pero otra vez es la constante. En el mismo círculo. Acuérdate, cuando fueron las transiciones a la democracia a fines de los 80, comienzos de los 90, de las dictaduras a las democracias. ¿Ah? Y además comienzan a surgir una especie de los nuevos tigres latinoamericanos, los jaguares de América Latina. Y parecía ser que, bueno, muchos escriben, ¿no es cierto?, que finalmente parecía ser que América Latina había encontrado su camino. ¿Ya? Adiós a los militares de partida, a los gloriosos años 90. Y ya el año 97, otra vez en Venezuela estaban golpeando las puertas los militares. O sea, habíamos encontrado ese camino finalmente. Latinoamérica tiene una cosa que
esta cosa que encanta, que fascina. Por eso América Latina uno no la puede solamente leer. Yo a quienes nos están viendo la entrevista le diría, América Latina hay que viajarla, hay que conocerla, hay que olfatearla, hay que sentirla, es de tacto, igual que los latinoamericanos. Llueve café en el campo. Llueve café en el campo. Nosotros somos de piel. Sí. América Latina, si usted cree que leyéndola, no. No, si tú vas a Cartagena de India, vas a ver llover las flores tal como las describe García Márquez en sus 100 años soleados. Bueno, entonces, en esos contextos uno tiene que estar nosotros permanentemente volviendo. Bueno, y en esa América Latina nos íbamos. Pero América Latina tiene una historia al revés. Siempre la historia es de la pobreza al progreso, ¿cierto? Una pregunta que uno le puede, una pregunta así que a veces le hace trampa a uno de los alumnos para pisar el palito. Sí. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Los alumnos empiezan a pensar y te hacen 2 o 3 cosas. Mal. No hay que preguntarse sobre las causas de la pobreza, hay que preguntarse por las causas de la riqueza. ¿Qué es lo que hace que usted sea rico? Porque si usted no hace nada, se queda pobre. Bueno, y América Latina siguen siendo las mismas preguntas. América Latina, entonces uno va de menos a más. Pero América Latina tiene la historia al revés. Argentina en 1910, rica, gloriosa, Puerto Madero, eso que uno a veces tiene la oportunidad de ir a Puerto Madero y ve que hay unas torres ahí donde es toda la parte nueva del puerto, llena de restaurantes, increíble. Por ahí, esa era, en la época, la puerta de entrada a la esperanza. Por ahí entraban hasta las mejores... O sea, era un Ellis Island. Entraban las mejores compañías de ópera, no solamente eran inmigrantes. Pues. Un inmigrante... ver el Colón. Un inmigrante extranjero ganaba casi 40% más en Buenos Aires que el mismo inmigrante italiano que llegaba a Nueva York, en la misma época. Para que te hagas una idea de lo atractivo que era acá. Las compañías llegaban hasta ahí. Bien, 1910. A comienzos del año 70, Venezuela, gloriosa, maravillosa. Entonces, cuando de repente uno había escuchado a comienzos del 2000 que decía Chile está blindado, yo escuché a algunos intelectuales por ahí, que Chile está blindado, que Chile no pasó nada. Momento, otra vez, hace 60 años, en 1968, Aníbal Pinto escribió este libro, Chile, un caso de desarrollo frustrado, hace 60 años. Entonces, la pregunta, y que justo se reeditó el 2017, 2018 con motivo de los 60 años, la pregunta que uno se podría hacer mirando hacia futuro, como historiadores, en el 2040, en el 2050, en apenas 20 años, o sea, si no es tanto más, nos preguntaremos otra vez si Chile fue un caso de desarrollo frustrado. Esa es mi gran preocupación. Me preocupa profundamente eso, mirado los contextos. Porque lo que nos demuestra todo lo que está pasando es que esta república honrosa de la América Latina, que nos creíamos en América Latina, este Chile oasis, mira, los chilenos somos tan latinoamericanos como el resto del continente. Nos creemos la República Honrosa de América Latina, la excepcionalidad, y uno empieza a buscar cosas en la historia. Oye, sí, el periodo de caudillaje más pequeño, echamos las bases más temprano. La verdad que somos tan latinoamericanos como los demás. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero hay que tratar de ver el vaso medio lleno, que puede ser una oportunidad. Pero puede ser una oportunidad en tanto podamos tener las reglas claras lo antes posible. O sea, si no logramos orden, si no logramos reglas, nadie puede construir. Y me encantó lo que dijiste, y me voy a quedar con eso, de no nos preguntemos qué causa la pobreza, sino que preguntémonos qué causa la riqueza. Y rápidamente, esa es una gran pregunta que se hizo el propio Adam Smith, ¿no es cierto?, en La riqueza de las naciones. ¿Qué hace rica una nación? Y rápidamente se contestó que no eran los metales preciosos, no era en el fondo el mercantilismo lo que los países tienen, sino que era la laboriosidad de sus habitantes. Claro. Es proporcional a la laboriosidad. Y entonces es curioso que queramos romper la pobreza y junto con eso estemos pasando una ley que llame a trabajar menos, porque no es así. Los que son emprendedores y que no están regidos en el fondo a la legislación laboral porque no son empleados, no trabajan 40 horas, trabajan muchísimo más. Y esa es la única manera de lograr producir
riqueza. Y si producimos todos riqueza, vamos a tener más riqueza para repartir. No hay un solo ejemplo en la historia, no hay uno. Una vez invita a que por favor me dijeran uno. No hay un solo ejemplo en la historia que los países se hayan hecho más ricos sin abrir su economía y sin el esfuerzo individual, personal de la gente. O sea, es así, es así. No hay otro. Después se van después se van acomodando, pero para partir es el camino. Entonces, otra vez, la historia, yo creo que la historia tiene que, en casos como este, lo que nos ayuda no es solamente estudiar historia por curiosidad, no estudiar historia solamente por cultura general. Sí, sí, No. Tenemos que empezar a transmitir que la historia es perfectamente y es necesaria en los procesos de toma de decisiones. Absolutamente. Eso es súper, súper importante. Y nada, a mí me encantaría que en un par de años tú me invites allá a la temporada, no sé qué, de estos programas, no sé, te me diga, viste Ángel, te equivocaste con América Latina. Ojalá me puedas decir eso en un programa futuro, porque de verdad que quisiera estar equivocado. Voy a tratar de contagiarme de ese entusiasmo. No, pero a ver, si todos queremos Chile. Y todos queremos América Latina. Por eso, O sea, por eso. yo creo que todos queremos América Latina y lo que le pasa a Ecuador, a Bolivia, a todos. Si nosotros esto, a mí me preocupa, Magdalena, cuando nos dicen, mire, si Chile, vamos a ponerle alambre púa, vamos a pintar. Vamos a cerrarnos. Estamos en un barrio, Y cuando uno tiene la oportunidad, y tú también lo has tenido, de estar afuera, vivir largo tiempo afuera, en Europa, los Estados Unidos, a lo mejor aquí nos creemos la excepcionalidad, nos creemos de afuera, nos creemos europeos, norteamericanos. Pero cuando llevas largo tiempo viviendo en Europa, en Estados Unidos, créeme que lo que te hace más cercano es los sonidos de la zampoña, los sonidos, los aromas latinoamericanos, que las culturas europeas. Cuando no es pasar de turista. Sí, te copio perfecto. Somos tan latinoamericanos como el resto del continente. Eso tenemos que asumirlo, tenemos que tenerlo. Entonces a mí me preocupa Latinoamérica, Chile ciertamente, parto por ahí, pero me preocupa la región en su contexto, en su globalidad. Bueno, lo que vamos a decir, queremos a Chile y nos vamos a poner a trabajar más porque sabemos que el trabajo es lo que nos saca, digamos, adelante. Así que en lo inmediato salir de esa crisis. Y dos, queremos a Latinoamérica y ojalá que una vez que pase esta nueva ola de desasosiego a nivel mundial, podamos también que Latinoamérica salga adelante. Quedémonos con esa idea. De todas maneras. Pero lo que podemos hacer nosotros y cada uno es remangarse las mangas y trabajar. Así es. Muchas gracias Magdalena, por la invitación. Gracias a ti, Ángel. Muchas gracias a todos y ahora vamos a seguir con esta serie de entrevistas para tratar de ver nuestra crisis en otras dimensiones y tratar de entender y para ver qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros para hacer que este Chile sea más lindo, porque es lindo, Chile es lindo y puede ser más lindo. Gracias.